puede adquirir un lenguaje de diferentes formas. Particularmente, antes, en la historia, estos autores comentan que el ser humano no se expresaba de forma oral, se expresaba de forma gestual, con el cuerpo, a través de sonido, a través de movimiento, o cantos, como dice el autor, que nuestros antepasados hacían. Hoy en día también se puede ver que el lenguaje se puede tener de diferentes formas. Por ejemplo, la persona que es sorda, ¿cómo adquiere el lenguaje? A través de la lengua de señas, ¿sí? Que es una lengua nueva que surgió de la necesidad de este sujeto con problemas auditivos de poder transmitir, de poder comunicarse. Lo mismo personas que son de otros países cuando llegan a nuestro país, ellos mismos tratan de buscar forma de poder comunicarse. Eso es lo que habla también la ontogenia del lenguaje, que el sujeto a medida que va pasando los años busca diferentes formas de poder desarrollar y crecer ese lenguaje que nosotros adquirimos. Y bueno, después los autores hablan de lo que es la etapa de la adquisición del lenguaje, que Daniela va a explicar por cada año, y después yo explico una partecita más. Ok. Hola, ¿me escuchan? Yo no te escucho, Daniela. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, si quiere pasar a la siguiente diapositiva. Okay. Yo voy a ir nombrando las etapas de la adquisición del lenguaje. Bueno, la primera es de los 0 a los 2 meses y como dice la diapositiva, se limita a la emisión de sonidos, sobre todo el llanto. Desde el primer momento que nace el bebé, el primer sonido que el ser humano puede expresar y con el cual se comunica es el llanto, desde el momento en que nace. Y durante estos meses, dice el autor que está condicionado por cuestiones fisiológicas. ¿Por qué? Porque generalmente el bebé tiene hambre, llora, el bebé hay que cambiar el pañal, llora, le duele la panza, llora, y por eso dice que en ese sentido la emisión de sonidos están condicionados por cuestiones fisiológicas. Pero a partir de este momento ya se comienza a desarrollar las bases de lo que va a ser el lenguaje. Podemos pasar a la siguiente. Y después, hasta los 6 o 7 meses, dice que es cuando el bebé empiezan con el primer contacto, la primera relación, que es generalmente con la mamá. Por eso habla de la risa. Va desarrollando el arrullo de sonidos consonánticos, que mientras yo me preparaba para la clase decía, ¿voy a hacer o no voy a hacer los ruidos como hace el bebé? Que es a, o r. Eso se refiere a los arrullos de sonidos consonánticos, como que repite la misma consonante. Y también todo este arrullo y esta risa es el motivo por el cual él va ejercitando el aparato bucal. Y también en esta etapa se desarrolla el balbuceo. Les quiero presentar a alguien que está acá tratando de hablarme atrás de la pantalla y que también este estudio me hizo acordar, a pesar de que ya pasaron unos años, de su adquisición del lenguaje. Él es mi hijo Arturo. Me está pidiendo permiso para mirar el celular mientras yo doy acá la exposición. Sí, hijo. Sí. Podemos pasar a la siguiente etapa. Ok. Creo que se desconectó Daniela por el internet. A ver. Me parece que sí, ¿no? Vamos Bueno, a ver continúo yo un ratito hasta que se pueda conectar Daniela. Ahí está otra vez. Bien. Es su internet. Estos dos autores que yo investigué, tanto Piaget como Vygotsky,
dice que en el transcurso de los años y con el avance de la tecnología, esta nueva ciencia que es como que es la biología, y de la biología que nacen estos otros ciencias como la ontogenia y la filogenia, dice que todo esto podemos estudiar al sujeto, cómo adquiere lenguaje desde nuestros antepasados a estas etapas que va explicando Daniela. Qué importante es conocer cada etapa para poder conocer al sujeto, cómo creció y cómo se va desarrollando cada vez más profundo el lenguaje. Bueno, y ahí sigo yo. Después de los 6-7 meses también de la repetición consonántica empieza el balbuceo, que ya son sílabas como ma, pa, y bueno, que las mamás nos emocionamos y decimos ya me dice mamá o ya dice papá. Y eso también se produce porque ya hay cierta facilidad en la articulación. Y otra característica es que esto se da en todas las lenguas, en esa edad, entre los 6-7 meses. El mismo desarrollo se da en todas las lenguas. Y lo que cambia, ahí como vemos en la diapositiva que está presentando, es que ya empieza hacia los 12 meses como la entonación propia de cada lengua materna, como que ya se va diferenciando, por eso el dibujito de las diferentes razas. Con esto se da un desarrollo muscular, por lo cual el sujeto puede ir desarrollando cada vez mayor lenguaje. Si quiere pasar de diapositiva. Ok. De los 12 a los 18 meses se producen las primeras palabras, que se llama holofrástico, que significa el uso de una palabra para expresar toda una frase. Por ejemplo, mema, quiero la mamadera o tengo hambre, o algo parecido a galleta es tengo hambre o quiero una galleta. Y también en esta etapa, esas palabras sueltas que puede ir diciendo el niño, se puede ya referir a objetos, ya hace esa relación de la palabra con el objeto o con una acción o con un lugar, como por ejemplo plaza. No dice yo quiero ir a la plaza, pero sí sabe decir plaza y sabe lo que quiere decir. Después, cerca de los 20 meses, aparece la sintaxis, que tuve que buscar la definición de qué es sintaxis. Se cortó, qué lástima. Laura. Rescatale, Laura, rescatale. Estamos igual, profe. Continúa. Yo estoy con el 3G. Lo que pasa es que el internet, profe. No, sí, ténganos paciencia, profe. Ahí está Daniela. Ahí volví. La sintaxis o el desarrollo sintáctico significa que ya puede hacer pequeñas oraciones. Eso cerca de los 20 meses. Hay como una explosión lingüística, dice el autor, porque puede expresar oraciones, aunque sean sencillas, utiliza cada vez mayor cantidad de palabras. Aumenta no solamente la capacidad, la velocidad con la que aprende las palabras, sino que las oraciones son cada vez más largas. Adquiere como un mayor vocabulario. Podemos pasar a la que sigue, profe. Ok. Bueno, y después ya a partir de los 2 años, algunos autores dicen que ya entran en la etapa lingüística. Hasta los 2 años es como una etapa prelingüística. Y a partir de los 2 años en adelante, los 3 años, ya es la etapa lingüística. El niño ya demuestra una variedad de construcción sintáctica, que significa que puede, lo que decíamos recién, su expresión lingüística es muy variada, ya puede formar oraciones, ya puede entablar conversaciones, por eso la importancia de dialogar, de leer cuentos, y lo más importante, digamos, es lo que dice el autor, que el proceso no se detiene, siempre se va complejizando, se va profundizando, se sigue aprendiendo. Y hacia los 3 o 4 años dice que el niño domina mecanismos
de básicos del sistema lingüístico. Esto significa también, por ejemplo, la fonética. Al niño se le entiende cada vez más, dice las palabras más claras, utiliza mayor cantidad de palabras, puede expresar mejor lo que quiere, lo que siente. Podemos pasar a la que sigue. Bueno, a los 6 o 7 años, cuando dice se completa el desarrollo fonológico, significa que el niño ya puede decir bien clarito las palabras que antes le costaba mucho, aunque por ahí también puede, por ejemplo, Arturo, que es mi hijo, decía murciégalo en vez de murciélago. A pesar de que sabe lo que significa y de que puede expresarlo, todavía puede haber ciertos errores, pero sí puede decirlo claramente. A eso se refiere cuando dice se completa el desarrollo fonológico. Y hacia los 10 o 12 años se completa el desarrollo gramatical, que también tuve que buscar, que es la gramática. Dice, es la disciplina que estudia las estructuras de las palabras, sus accidentes y cómo se combinan para formar oraciones. Por ejemplo, la conjugación verbal. Aunque por ahí en vez de decir puso, dice ponió, por ejemplo. Los chicos, ese es uno de las cosas que yo me acuerdo de él, pero ya tienen un completo desarrollo gramatical. Y lo importante también, que por eso puse en letra más grande, el léxico no se detiene nunca, que significa que el vocabulario no se detiene nunca. El niño y las personas también más grandes seguimos aprendiendo cada vez más palabras, saber su significado y poder usarla correctamente. Profe, agrego último a lo que dijo Daniela. El autor que usted nos presentó dice que el lenguaje es un proceso complejo y único, porque cada sujeto tenemos nuestro lenguaje y tenemos el tiempo en que lo vamos adquiriendo. El proceso es diferente para cada uno. Por ejemplo, que hay alumnos que dicen sus primeras palabras, alumnos, Leo la tengo con los alumnos, los niños adquieren un poco más tarde que el resto. Sí, eso nos damos cuenta, por ejemplo, en jardín, en primaria, la forma en que van hablando. Y todo tiene que ver desde el hogar, ¿sí? Cómo se les brinda el lenguaje, cómo ellos van repitiendo lo que el adulto dice. Por eso el nivel de estimulación es muy importante, ¿no? todo tiene que ver, así que a respetar eso también, que me gusta que el proceso de lenguaje de cada uno es diferente. Bueno, Sí, y otra cosa que yo quería agregar también es que alrededor de los 6 o 7 años, que en realidad antes, ahora un poco antes, a los 5 en el jardín, el niño ya tiene contacto con la lectoescritura, que es algo importante para el desarrollo y la adquisición de su lenguaje. Exactamente. Es muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la escritura, ahí hacer mucho hincapié sobre todo en lo que tenga que ver, hoy hablabas de la gramática es la norma, es decir, cómo se escribe, cómo debe escribirse, cómo se debe expresar. Es muy importante que ahí haya un fuerte trabajo en lo que sea el proceso escritural, porque se terminan fijando determinadas maneras de escribir que después son muy difíciles ya de grandes poder digamos, revertir esa situación. De hecho, pasa que hoy uno se puede encontrar con personas de 15, 20, 30, 40 años que siguen teniendo los mismos errores ortográficos por más que conozcan la norma y sepan cuándo se escribe con B, con H, qué sé yo, pero es porque justamente cuando empieza el desarrollo gramatical es donde justamente hay que establecer ahí la norma y hacer mucho hincapié, digamos, en la corrección para que después eso ya quede fijado. Sí, profe, y tiene mucho que ver si alguna de estas etapas se salta, si no cumple ese proceso que lleva a adquirir el lenguaje. Es así que cuando son adultos pasa eso también, que escriben como hablan. Si hablan sin una S, escriben sin la S. Entonces, toda esa etapa de desarrollo es muy importante. Exactamente. Y creo que bien. Eso es lo último. Bien, muy bien. Aparte de Anula Rebollo, ¿qué otro autor utilizaron, Acá yo tengo anotado. Lo utilizamos a Antonio Muñoz, que es un lingüístico famoso. A Kronsky, puede ser, si lo pronuncio bien.
¿Kromsky o Chomsky? Chomsky. Y ayer Chomsky. Vygotsky y Brunner. Ok, Como que lo sí, sacamos de ellos un poco de cada uno. claro, sí, sí, son dos autores que vamos a profundizar un poquito dentro de lo que sería la unidad 2, así que está bien que ya vayamos abordando esos autores. Aparte de eso, también era la intención que se vayan dando cuenta que todos estos autores que vamos a trabajar, generalmente la mayoría tienen, se encargan de todo lo que es el proceso de adquisición del lenguaje, es decir, tienen un enfoque ontogenético, por más que uno no sepa, como bien decía vos, Laura, o no se los encasille dentro de un enfoque ontogenético, es un enfoque ontogenético porque se enfocan justamente en lo que es la adquisición del lenguaje en el ser humano. Cada uno con sus características. Exactamente. Claro, sin querer queriendo, agarramos a estos autores y nos dimos cuenta que todos hablan de ontogenia y filogenia, nada más que no le ponen el título. Claro. Miren que ahí le escribí a la compañera que se unió hoy, pero que ella está trabajando, entonces así ya directamente que se sume y ya expone. La felicito, muy buen trabajo, muy bien las diapositivas, muy claro, así que están obviamente más que aprobadas. Gracias, profe. Gracias, gracias. Ale, Y así aprendemos Ale, entre llena todos. de Está comentarios. buena esta metodología. Sí, me pareció dinámica, interesante. Y aparte, de paso descanso de hablar yo porque hablo demasiado. Bueno, esperemos un ratito. No sé si alguien quiere comentar algo, algo que hicieron las compañeras. Muy buena exposición, profe, y las diapositivas también están perfectas para mí. Felicitaciones para las chicas. Muy bien, chicas, felicitaciones. Gracias, gracias. Ahora vamos a prestar atención al suyo. Así aprendemos todos juntos. Puede ser que ahí. Pensé que en Lorena también la felicita. No me contesta esta chica. Ahí. Bien, el apoyo también de realizar una diapositiva me parece una buena estrategia porque también vuelve todo mucho más didáctico, mucho más llevadero. De Y todas maneras, aparte, que no lo profe, hayan hecho. aparte, en mi caso, en nuestro caso, por ejemplo, por eso le estaba por comentar, tiene una forma de animar, tiene unas animaciones, unas transiciones que el mío va a tener seguro, pues yo le fui agregando como el título, así que cuando nos toque exponer a nosotros, le voy a pedir a Agustín González, a mí, y a Ajá. Antonella Carbonelli, le voy a pedir que vaya apretando Enter, 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 o de a poquito van a ir apareciendo, o sea, no está cargado como las chicas. Igual les vamos a ir guiando. Ok, ok. Van a presentar ustedes la pantalla, No, imagino. no, profe, me parece que por eso le mandé a usted, pues a mí se me está, yo estoy ahora desde el teléfono nomás y no tengo, yo tenía la compu y la compu no se prende, así que no puedo ni ver yo Ah, como para, se me hace imposible. De última le voy a preguntar a Agustín, que ellos también tienen la diapositiva, si la pueden ellos compartir, si pueden ok, compartir ok. pantalla. Por eso yo a usted ya me anticipé y le mandé. Claro, La sí, otra, sí, sí, no hay problema. lo bueno que tiene esto, para mí que me gusta mucho el trabajo en PowerPoint, es que, como hicieron las chicas, en el nuestro no le agregamos muchas imágenes, pero tiene color, tiene otra manera a lo que es un esquema Claro. básico o un esquema conceptual. Bueno, eso nomás. Bien. Buenas noches, Verónica. La compañera Verónica acaba de sumarse. Ella va a realizar su exposición.
Hola, buenas noches a todos. Bien, lo que yo preparé, no lo puedo subir, profe, lo tengo en el aula, a mi mapa conceptual, pero ¿No podés presentar no pantalla? puedo presentar, no. Espérame un cachito, espérame que lo descargo, ¿sí? Dame Bueno, unos minutos. Esta no es. Recordemos que Verónica, no sé si ustedes saben, Verónica está en otro país, básicamente. ¡Wow! ¡Qué bueno! No lo sabía. Hola. No, no es otro país, en otra provincia está. Ahí lo estoy descargando. ¿quiere que vaya hablando un poquito de lo que Sí, 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 investigué? ahí yo ya presento la pantalla, así que arrancá nomás cuando vos quieras, ¿eh? Bueno, ontogénesis del lenguaje, bueno, no es otra cosa que el desarrollo del mismo, ¿no? Para el estudio de este sugiere un método genético, es decir, el criterio de sucesión de estadios, que a su vez es complejo, ¿no? Porque a pesar de estar unidos evolutivamente en un proceso, se diferencian por la complejidad gradual de sus características y por la aparición de otras nuevas. El lenguaje dice que presenta periodos críticos y sensibles donde la interacción con las personas es fundamental. Aunque la estimulación ambiental es básica, también se necesita cierto grado de maduración cerebral y hay diferentes periodos. El periodo prelingüístico del recién nacido dice que únicamente se expresaban mediante el llanto. Luego los 3 meses que aparece la protoconversación, dice que es decir, el intercambio de sonido por parte del bebé con intención de comunicarse. Ahí es donde empieza el balbuceo. A los 4 meses aparecen conductas, o sea, comienzan a usar de una forma consciente al adulto como una forma de alcanzar una meta. A los 6 meses se va a continuar con esta práctica del balbuceo, ¿no? Escuchan atentamente el habla de las personas, aparecen diversas expresiones faciales. A los 9 meses empiezan a decir el babá, el dabá, y son capaces de imitar sonidos sencillos, así como decir adiós con la manito. A los 10 meses se da la primera adquisición de las vocales, más tarde a los 12 meses, ¿no? Adquieren las consonantes. De ahí llegamos a un periodo lingüístico que es de los 12 meses. Dice que, bueno, tras la adquisición de las consonantes empiezan a combinar sonidos, apareciendo así las primeras palabras comunicativas. Es decir, los esfuerzos realizados para llamar la atención del adulto y hacerlo conocedor de un hecho. Entre los 12 y los 24 meses comienzan a hacer frases más de 2 palabras, ¿no? Mejora su comprensión y empieza a usar el lenguaje según el contexto. La pronunciación luego mejora notablemente y comienzan a hacer reflexiones como las de géneros y números. Luego tenemos este aprendizaje sintáctico, que es a los 24 meses, ¿no? Que las frases son cada vez más largas y empiezan a mostrar una estructura sintáctica, sujeto, verbo, predicado, y en 2 meses pueden llegar a incorporar entre 300 y 1000 palabras. A los 3 años ya comienza una pronunciación correcta de diptongos y sonidos, empiezan a realizar oraciones interrogativas. A los 4 años el repertorio fonético está ya casi completo, mostrando además un adecuado dominio de construcciones sintácticas simples. A los 5 años comienzan a reconocer las letras y manejar con soltura estos usos del lenguaje como la negociación, aclaración de malentendidos, hablar del futuro. A los 12 años el discurso se vuelve significativamente más complejo a nivel sintáctico. También yo ahí quería saber el cerebro y el lenguaje, ¿no? Cómo se da, también lo investigué y dice,
que el lenguaje es como que tiene doble relación en los procesos de aprendizaje, ¿no? Como este aprendizaje peculiar en los primeros años de vida, ¿no? Y como vehículo importante de la adquisición del aprendizaje pedagógico, en las primeras etapas del desarrollo del niño, los procesos de aprendizaje participan como factores causales de la adquisición del lenguaje. Ahí encontramos el área de Broca, que es la encargada de la producción del lenguaje, especializada en producir un mensaje coherente, tanto hablado como escrito. De esta forma se encarga de cifrar un mensaje coherente, ya sea hablado, ¿no? Por fonemas, o escrito, letras, ¿no? Después el área de Wernicke, anatomía y las funciones que tiene, es que se considera que la primera circunvolución no temporal es el área del procesamiento auditivo. ¿Y qué es lo que hace? Es un reconocimiento visual, funciones semánticas del lenguaje, contribuye en circuitos cerebrales implicados no solo en la comprensión del lenguaje, sino también en la producción. Un reconocimiento auditivo de palabras, un proceso, de ahí hace una discriminación fonológica, un conocimiento léxico y un reconocimiento semántico de palabras. Es lo que más o menos averigüé e investigué. Ok. ¿Finalizó tu exposición, Verónica? Sí, profe. Bien, mira, te hago una devolución. Conceptualmente está muy bien, ¿sí? Me parece que está bastante completa tu exposición. Por ahí sí lo que noto en tu mapa es que estaría bueno que justamente las etapas de las que estuviste hablando y diferentes conceptos hubiesen figurado en tu mapa. Perfecto. Sí, pero básicamente eso, solamente eso, porque la verdad que se nota que has hecho una investigación. No sé qué otros autores trabajaste aparte de Anula Rebollo. No busqué por autores, sino fui buscando así, y lo que me olvidé es ir anotando qué autores Claro. fundamentaban lo que yo iba a exponer hoy. Eso me olvidé de buscar. Bueno, está bien, no importa, porque igual tu exposición ha sido clara. Está bueno que hayas, esto también hay que tenerlo en cuenta, por ahí no lo expuso el otro grupo, la cuestión de la vinculación que hay entre ciertas áreas del cerebro, es decir, la parte fisiológica. De eso estoy por hablar yo. Eso está, ya lo siga. Pero no, está bueno porque es algo, fíjense, esto es lo que yo quería mostrar, o me parecía interesante, cómo depende de la búsqueda que uno realiza, iba a ser necesariamente más vínculo entre lo que son las etapas en sí, como el desarrollo del léxico, la sintaxis y demás, que es donde hicieron mucho enfoque las compañeras del grupo anterior, y después también iba a ocurrir esto de aquellas personas que iban a empezar a mostrar esta vinculación que hay entre justamente lo que son las zonas del cerebro y el desarrollo del lenguaje. Piensen que la clase que viene, cuando terminemos esta unidad y empecemos con la unidad número 2, al finalizar vamos a ver la naturaleza biológica del lenguaje y cómo, de alguna u otra manera, todo lo que sea, por ejemplo, afasia o algunos trastornos del lenguaje, si bien, es difícil demostrarlo, pero está de alguna u otra manera comprobado que muchos problemas o trastornos del lenguaje tienen que ver con algún daño que se ha recibido en alguna zona fisiológica del cerebro, es decir, en la zona física del cerebro, y eso como repercute, por ejemplo, el desenvolvimiento del físico mental de los niños, del sujeto desde recién nacido. Exactamente, hay muchas enfermedades o trastornos del lenguaje que vienen por ese lado y por eso son muy difíciles por ahí de poder tratarlas, de poder solucionar, si se quiere, esos trastornos que por ahí se generan en el lenguaje. Por ahí eso está bueno empezar a tener en cuenta y el problema que representa poder abordar este tipo de problemáticas, obviamente como ustedes, como la profesión que ustedes van a ejercer, ¿no? Así que por eso también me parecía interesante que cada uno haga su propia búsqueda
y vaya viendo y haría foco o encontraría información que haría foco más en una cuestión o en otra. ¿Algo más, Verónica? No, profe, esa sería toda la investigación que hice. Bueno, como vos no estabas hoy, pero como les comenté a las compañeras y a los compañeros presentes, les dije que la calificación yo la voy a subir en el aula donde justamente subiste tu trabajo práctico. Pero Perfecto, profe. ya te digo que está aprobado. Sí, la única observación es esto, que mucho de lo que estaba en tu exposición oral, lamentablemente no está reflejado en el mapa y entonces eso por ahí se termina perdiendo. Era difícil por ahí seguirte justamente porque no estaba acompañado de la exposición del mapa. Bien, gracias, profe, por la devolución. Ya lo voy a tener en cuenta para el próximo trabajo. Le Buenísimo. agradezco. Sí, y la cuestión de la bibliografía, por favor no te olvides, y a los demás también, no se olviden de anotar la bibliografía, ¿sí? Estamos ya en otro nivel, entonces es necesario acá que trabajemos y nos adecuemos a estas modalidades más académicas, estos formatos académicos en donde es necesario incluir datos institucionales, etcétera, y referencias bibliográficas obligatoriamente. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Verónica, te felicito y estás liberada. Sabemos que estás en situación laboral en este momento. Bueno, muchísimas gracias, profe. Buenas noches a todos. Felicitaciones. Buenas noches, Verónica. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Nos vemos. Chao. Bien, espérenme un ratito. Cierro algunas pestañas. Gol de Argentina. Lo escucho acá. Sí, Sobol. Tengo la tele de fondo. Soy bastante futbolero. Bien, bueno, eso me olvidé de decirle a la compañera, pero bueno, tiene dos instancias evaluativas esta, la exposición, ¿no? Una instancia oral, y tiene la parte escritural, digamos, que va a ser obviamente el mapa que han elaborado. Así que bueno, ¿qué grupo sigue? Seguimos nosotros. Nosotros. Ok, vos me habías enviado el trabajo, ¿no? Noelia, vos me enviaste. Y al aula ya subí la letra. En el aula está todo, sí. A usted le mandé personalmente el esquema y la diapositiva. Si quieres, seguimos nosotros. No sé, Emi, como vos quieras. Como usted quiera, profe. No sé si están todos mis compañeros. Como ustedes se organicen, por eso no hay problema. Espera que lo descargo. Pero yo le mandé por WhatsApp también, ¿eh? Sí. Ahí lo estoy por guardar. Esperame un ratito. Sí, no tengo apuro. Mientras tanto nos organizamos. Milagro, ¿arrancamos entonces? ¿Agustín? Sí, yo no tengo problema. ¿Listo? Perfecto. Seguimos nosotros entonces. Ok, ahí ya presento pantalla. Agustín está re preparado. Mira cómo lo veo concentrado. No, yo no lo veo. No sé, ¿qué le desconcentrar? Muy bien, Agustín. Yo no le veo. Sí. ¿En serio? ¿No emite comentarios? Bueno, ahí presento la pantalla. Espérame. Sí, no agilizamos. Sí. Bien, ahí estamos. Bueno, voy a comenzar yo con el concepto. Bueno, ese pase nomás, profe, pues es la presentación. Vamos a la segunda, por favor. La segunda diapositiva. Haga enter o clic. Bien, yo mientras tanto voy hablando para allá. Empezamos con el concepto, ¿sí?, de ontogénesis del lenguaje. Ahí está, perfecto. Bien, como decían anteriormente, la anterior compañera y lo que estuvimos hablando respecto a qué es el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Del lenguaje que va construyendo el proceso de aprendizaje sociofisiológico, el cual es único e invisible, ¿sí? Bien, hasta ahí estamos. Esto tiene etapas y va cambiando, se va modificando a través de que empieza, como dice acá, desde el primer
desde donde comienza el primer llanto inicial, desde el recién nacido. Y esto se va desarrollando a través de una serie de etapas que va evolucionando, teniendo en cuenta que el desenvolvimiento físico y mental del sujeto, del niño, ¿sí? Esto tiene en cuenta el uso, fijación y automatización comunicativa en el medio de expresión, que es lo que decía usted anteriormente, de la expresión oral, lo fonético, lo sintáctico. Que esto constituye a un verdadero código de señales. Nosotros citamos a los autores como Cabañas y Bauton. Ahí vamos a ir a la tercera, que presentan las etapas de la adquisición del lenguaje. Hasta ahí, Ok, ¿alguna o sea, duda? su referencia, Disculpa. su referencia Bibliográfica es Bauton, sí, Bauton y Cabañas. Sí, ellos, perfecto. bien. Y ahí empiezan ellos, a la siguiente diapositiva, profe, la número 3, empiezan a explicar las subetapas. La primera corresponde a la etapa del prelenguaje. Esta se inicia desde el primer llanto o grito de recién nacido, ¿sí? Hasta, bueno, se va desarrollando hasta que va pronunciando las primeras palabras. Y ellos las subdividen en seis etapas. La primera refleja la indiferenciada. Comienza en el acto del nacimiento, cuando el neonato sufre el cambio de estímulo, o sea, el cambio ya sea la luz y la temperatura, ya cuando nace, ¿sí? La segunda etapa se refiere a la diferenciada. Comienza en la tercera semana en la vida, a veces al principio de la misma, cuando empezamos a observar los diferentes tipos de llanto, que es lo que decía en el anterior grupo, ¿sí? Que empiezan con la sensación de hambre, cuando tienen frío, cuando tienen un dolor, ¿sí? Y la tercera etapa para ellos, y normalmente más conocida, para mí, que es más renombrada, es el balbuceo o juego vocálico, ¿sí? Esta se inicia aproximadamente en la sexta, séptima semana de vida, que niño o niña comienzan a manifestar las reacciones, es decir, cuando empiezan a emitir los sonidos, que van representando, es más, cuando están contentos ya sonríen, dice, así, yo doy el ejemplo. Bien, la cuarta etapa es la asociativa acústica, ¿sí? Esta se inicia en cuarto, quinto mes de la etapa de la vida del niño y se caracteriza por repetición, que también lo estábamos hablando anteriormente, y combinación de los sonidos. Que ellos al escucharse, me pasan un vecinito, al escuchar su propio tono de voz, ya se sonríen. Es nuevo, es todo nuevo para ellos, ¿sí? Y la última etapa, y no menos importante, es la cólica ambiental, que me costó entenderla, pero es la que normalmente estamos. Que comienza entre 8 a... Ecolálica, dice, disculpa, ecolálica. Sí, yo desconozco también, porque no he trabajado esto. Bueno, esta es la etapa neta, él explicó de cuándo comienza. Esta se refiere a las 8 o 9 meses, donde comienzan a imitar sonidos ellos, pero de los que lo rodean. Mamá, que dicen, amá. Yo le doy el ejemplo, porque así estuve leyendo el libro. Sí, está bien, mamá, está bien. Y padre, tío, o su alrededor, le repite, empiezan a tomar conciencia del sonido y la repetición. Entonces empiezan a combinar. Mamá, mamá, apa y eso. Hasta ahí van regulando, o sea, son sonidos para ellos repetitivos regularmente por su medio, ¿sí? Bueno, eso es la primera etapa del prelenguaje. Ahora doy el pase, si tiene alguna duda me preguntan. No, profe, los chicos compañeros que no hayan entendido, usted puede ver la diapositiva. Pasamos a la siguiente etapa para estos autores. Primer lenguaje que le paso el mando y apago mi cámara a Milagros Carbonelli. Hola, buenas noches. Hola, Milagros. Bueno, yo empezaría a hablar sobre la segunda etapa de la adquisición del lenguaje, que sería ya el primer lenguaje. Este se extiende ya después de los 9 meses, casi llegando al año. Adquiere mayor complejidad, se acerca al enunciado del adulto, el manejo de las palabras es más independiente y es cada vez más usada según la vaya adquiriendo, o sea, espontánea o voluntariamente. En este caso, el niño ya lo va asociando a él, como decía anteriormente Noelia, a través de su entorno, va diciendo palabras como mamá, papá, abuela o agua, estas palabras que va asociando en el día a día. Pero al hablar ellos no tienen una orden, sino que dice ahí está o esas palabras. Ellos en esta edad pueden
pronunciar como mucho 2 palabras más de esto, pero no tienen un orden para hablar. Y yo ahí puse que en este primer lenguaje, en esta edad, los niños tienen funciones el lenguaje. La instrumental, que es para satisfacer sus necesidades, la reguladora para ejercer el control sobre la conducta del otro, con la mamá o el papá, con la familia, la interacción para establecer y mantener contacto con el que se relaciona, y personal para expresar su propia individualidad. Como también tiene sus intenciones para comunicarse, la denominación, respuesta, intención de responder, cuando la mamá le habla, el llamado o intención de dirigirse a la otra persona, el saludo o protesta, repetición o imitar al que habla, o la acción de las personas, de la familia, o especialmente siempre la mamá o el papá, que están en constante relación con ellos. Y esta sería mi partecita, después ya sigue Agustín. Muy bien, bien, bien. Seguimos, Agustín. Muy bien, Milagro, sí. Una acotación nomás por ahí, lo que no veo en la diapositiva, tal vez se me perdió en el audio, es que no estableciste un periodo de tiempo, o sea, sí que es solo por algunos meses, pero no una franja etaria. Ah, Claro, yo lo relacioné más con, obviamente, el que habló anteriormente, Noelia, no, de claro, ambiental, profe, Claro. pero porque sí me faltó Se comprende, digamos, que vendría justamente a seguir desde... a continuar con el primero que ahí está. En Claro, esa. estaríamos hablando más o menos al año, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Más o menos, sí. Pero estaría bueno que lo incluyan nomás. Eso era una única Perfecto, observación. profe. Corrijo eso y le vuelvo a mandar si quiere cuando terminamos. No hay Sí, problema. no, es una observación nomás dentro de la exposición. Bien. ¿Avanzamos? Bien, Sí, ahí entonces va a la. lo que me corresponde a mí seguir entonces con la etapa prácticamente ya de el lenguaje propiamente dicho, ¿no es cierto? Y arranco diciendo que después de las primeras palabras aisladas que van emitiendo eh, los niños, las niñas, varían y depende mucho de cada uno de ellos. Por supuesto que después de los 18, entre los 18 y 20 meses, podríamos decir, ocurre la explosión, ¿sí? de su habla, de su lenguaje, ¿no es cierto? El autor creo que dice explosión lingüística, si mal no recuerdo. Y a partir de allí ellos tienen, también dice el autor que tienen algo así como una manera de aprender que una palabra cada 2 horas, ¿sí? O sea que van avanzando muy rápidamente en toda esa etapa. Se divide en fases simples, ¿no es cierto? Donde la articulación de la palabra pivote, abierta, y se van complejizándose lentamente, ¿no es cierto? De esta sería pasando hasta los 2 años, por ahí más o menos, donde da inicio a interiorizaciones más profundas y comienza ya un monólogo infantil con una formación del lenguaje interior, desde sus primeros niveles lingüísticos hasta, eso sería más o menos sus primeros niveles lingüísticos hasta pasar a los segundos, que van abarcando entre los 2 y 3 años esa etapa para pasar a los 7 u 8. Por otro lado, la comprensión del lenguaje requiere de, por supuesto, conocer una codificación y decodificación. También después de esto pasamos a otro segundo nivel lingüístico, que van de los 5 a los 7 años, y también hay otro de 7 a 12, ¿no? Donde el lenguaje se vuelve más analítico y sintético, ¿no es cierto?, hasta los 7, y de los 7 a los 8 años de edad sería como tiene una subetapa donde van integrando instrumentos locativos, fonológicos y también los gramaticales.
¿sí? Similar, por ejemplo, al lenguaje de los adultos, ya se va asemejando más, copiando más, arrimándose más al lenguaje de los adultos. Mayor ampliación también del conjunto en los aspectos sintácticos y semánticos, ¿sí? Las agrupaciones se van nuevamente entonces caracterizando en la manera de pensar y de operar, ¿no es cierto? En la subetapa entre 7 y 12 años, el lenguaje prácticamente ya alcanza un dominio y mucha perfección en lo que va hablando, respecto a la distancia, longitudes y cantidades también de palabras aprendidas, ¿no es cierto? Podríamos decir también que todo esto va avalando las teorías de Chomsky, ¿no es cierto?, que fue uno de los más importantes que habla sobre el lenguaje humano, donde explica que existen estructuras mentales innatas, ¿no es cierto?, y permite comprender y producir cualquier otro enunciado en cualquier idioma que conocemos, ¿no es cierto? Por otro lado, como Saussure, también plantean signos lingüísticos como un proceso mental en el cual cada significante o significado son biunívocos. A manera más o menos de conclusión o de cierre, podría decirse que los argumentos de Chomsky sobre la gramática universal defienden, ¿no es cierto?, la existencia de estructuras lingüísticas. También, por otro lado, se expide Pinker, donde dice lo que comentaba hoy la amiga, que no hay lengua alguna que parezca, o sea que, por decir así, desaparezca, ¿no es cierto? A ver, usé bibliografía de Belichon, de Chomsky, Wells, Karnikov, Pinker, y hasta ahí bien. está, profesor. Bien, un trabajo muy completo. Por ahí la única observación que les voy a hacer es que esta última diapositiva le faltó como algunas características, tal vez, ¿viste? Porque se perdía mucho por ahí en la oralidad y no quedó acá reflejado en la diapositiva. Pero profe, consulto, eso entonces lo puesto que está pidiendo, podemos agregarlo no en la diapositiva, en el mapa para que quede más completo, o quiere que lo agreguemos Claro, ahí sí podrían mapa? hacerlo, no hay problema, Porque, no hay problema. claro, porque en el mapa ahí le podemos, bueno, en el mapa entonces, si le parece y están de acuerdo Sí. todos. Sí, profe, no hay problema. Ok, igual muy buen trabajo, se nota que investigaron y bueno, han profundizado un poco en el tema. Vamos, Vilar y Agustín. Así que bueno, felicito y ya nos quedan poquitos participantes, poquitas en este caso, porque son todas chicas, me parece la que nos quedan, porque Agustín es el único compañero. ¿Alguna devolución aparte de estas correcciones que si quieres ya la podemos pasar o la presentamos? Porque yo voy a hacer el audio. No, me parece que estuvo bastante bien. Sí, por ahí, si bien nombran el autor es Cabañas y Butón, no explican, digamos, o no plantean, o no aclaran de qué texto de él sacaron, o si son estos autores que figuran en la bibliografía que abordan la teoría de Cabañas y Butón. Por ahí esas cuestiones. Abordan la teoría. Ellos son los que abordan, pero por eso nosotros presentamos en la primera parte como que ellos abordan directamente ya desde la etapa, y encima subetapas ya abordan directamente, y tenemos que agregar lo último de Agustín, sí, ese sí, voy a agregar los nombres de los autores, como digo, Perfecto, sí, no, después esto está bastante bien, la verdad que muy buen trabajo, los felicito. Gracias, profe, quedamos liberados para ir a comer. Sí, quedan liberados, sí, por ahí creo que falta la compañera de Milce, Lorena y Patricia, y medio que terminamos. ¿Hay Claudia, puede ser? ¿O Claudia no nos pusiste? Éxitos, gracias, profe. Así que bueno. Acá quedo en línea, cualquier cosa, me sigo yo acá y dígame si necesitamos cambiar más. Gracias. Ok.
No sé quién quiere exponer. Nosotros, profe. Patricia Espérame. y Ajá, Emilce. ¿quién? Patricia Patricia. Soto y Emilce Robledo. Ok, Bueno, que las anoto acá. dale. Bien, ¿cómo organizaron su exposición? Bueno, nosotros estuvimos investigando, esto para nosotros como Patricia y yo estuvimos charlando un poco sobre todo esto del tema del lenguaje, porque siempre para nosotros fue algo importante para nuestro proceso en el caso que somos docentes del nivel inicial. Entonces para nosotros esto es algo Sí, no valioso nos cuando dijo si aprobamos o encontramos no, autores pregúntale. que están hablando actualmente sobre la investigación del lenguaje y del cerebro del ser humano. Entonces, desde este punto de vista, pudimos charlar las dos y compartir nuestros saberes y intercambiar los autores en este proceso, ¿no? Que estuvimos hablando durante este tiempo del conocimiento y bueno, realmente compartimos esto, ¿no? De buscar nuevos autores para poder compartir con ustedes. Nuestros autores siempre fueron nuestros grandes Piaget, Vygotsky, Absuber, son autores que marcaron nuestra profesión. Entonces, Claro, encima están enfocados muchos de ellos en el desarrollo del lenguaje sí, justamente. sí, sí, por el proceso, ¿no? Del lenguaje. Pero en este caso, nosotros lo llevamos para el lado de la psicopedagogía y realmente compartimos autores en general del año pasado, de Stanislao Dance, que realmente nos impactó mucho cómo aprende el cerebro, ¿no? Y cómo Claro. para nosotros impactó este autor en nosotros, ¿no? Y lo estuvimos relacionando. Después también hablamos de otro autor que lo estuvimos investigando a través de las redes y todo eso, el autor Jorge Fernández Hans, que también habla sobre el lenguaje, el cuerpo, la mente, y es la clave de lo psicolingüístico. Y eso también nos llevó a ver eso. Y también tuvimos otra mirada, ¿no? De Segarra, García, Pensamiento y Lenguaje, y ahí encontramos que a través de este autor García, del 2007, encontramos documentación bibliográfica, y que vuelve a hablar, fíjese, 2007, habla de vuelta, ¿no? Vuelve a tomar a Piaget, a Vygotsky, Claro. y es como que ellos tienen esos autores como padres de lo psicolingüístico, ¿no? De cómo va produciendo Sí, sí, sí. el desarrollo del conocimiento, ¿no? Del ser humano. Y bueno, Sí, comenzando con pensemos por ahí que, ajá, no, te quería comentar nomás que Piaget fue uno de los primeros que estableció lo que eran los estadios, digamos, el desarrollo, bueno, ahora etcétera, mi entonces compañera, obviamente. sí, es como el No sé si padre quieren que presente su mapa sí, no da, no, más o, es en Profe, la profe, charla. eso le estaba por decir. Sí, Patri, te ajá, escuchamos. ¿querés que Hola, presente el mapa? Hola, sí, por favor, profesor. ok. Sí, sí, sí. Entendí Ok, que quiere que presente el mapa. claro, porque yo le hacía ¿Ese? la introducción. Sí, ahí está. Bueno, nosotros, la consigna que usted nos había dicho para poder investigar esto era buscar los autores, charlarlo, verlo, y a partir de ahí, bueno, basarnos en el concepto de lo que es la adquisición del lenguaje. Nosotros sabemos que la adquisición realmente es una palabra que nos impacta mucho porque es una cualidad, ¿sí? Y esa cualidad es adquirir algo, de tener algo, y en este caso nos especificamos bien en lo que es el lenguaje, adquirir el lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje, nosotros con Patria hablábamos, ¿no? Qué hermoso esto de tener la habilidad, ¿no? De poder tener esa cualidad de diferenciarnos de las demás especies. Eso también nos llevó también a introducirnos más en el tema, ¿no? De la relación, ¿no? Con las otras especies y cómo el ser humano se trata de siempre, por siglos y siglos, de comunicarse. Y es uno de los mejores vínculos de la comunicación, el lenguaje, y es facilitado en las primeras interacciones sociales y favorece, ¿no? A lo que nosotros llamamos el aprendizaje.
pero existe un periodo clave y una serie de etapas, dice acá, donde estas grandes etapas que nosotros llamamos clave para el desarrollo del ser humano, que son esas etapas del lenguaje. Y bueno, y ahí es donde comenzamos a decir que durante los primeros años de vida, cómo el ser humano se va relacionando y cómo va interactuando con esta cualidad y estabilidad que nosotros le decimos el lenguaje. Y también nos llamó la atención la palabra ontogénesis. Entonces queríamos compartir con nuestros compañeros qué es el ontogénesis, el origen del lenguaje y es la etapa principal, ¿no?, del lenguaje. Y dice que la ontogénesis del lenguaje en el ámbito de la lingüística, específicamente, ya se habla del estudio de la evolución del lenguaje. Y es una capacidad lingüística en un individuo que suele conocer como ontogenia, frente, dice, al estudio del desarrollo histórico de la lengua. Es una comunidad de hablantes que se produce como filogenia. Esas palabras siempre nos llamaron la atención a las dos porque lo habremos escuchado hace un tiempo, pero no le damos el sentido, ¿no? Y ahora con todo esto de los nuevos mensajes de los autores y cómo van identificando con nuevos nombres, nos llamó, ¿no?, el tema del lenguaje en la infancia. Y dice también otra cosa que queríamos, dice que ambos son aspectos de la lingüística diacrónica, si bien los términos producen desde la biología. Y la ontogenia se ha centrado, dice, sobre todo en el análisis del desarrollo del lenguaje. Y sobre todo en este análisis del lenguaje específicamente de la infancia, ¿no? Qué importante es valorar eso, porque nosotros nos relacionamos y tenemos el deseo y la necesidad de estar comunicados de una u otra manera, desde el vientre de nuestra madre hasta siempre. Por eso el autor que usted nos permitió compartir el otro día, que estuvimos leyendo, también dice que el lenguaje nunca se acaba, siempre se va evolucionando con el hombre también. Y es valioso tener ese concepto y saber que también en toda esa evolución también tenemos que especificar e irnos a la base, el origen del estudio de la lengua con estos autores nuevos y con los autores que ya venimos trabajando hace un tiempo. En este caso, Vygotsky, que nosotros lo tomamos a él como Vygotsky, a Piaget. Y bueno, algo, compañera, si me permiten. Sí. Perfecto, eso es lo que vos acabaste de hablar, que está buenísimo. Yo quería también del origen, eso está perfecto. Sí, no es lo mismo que yo dije anteriormente. Perfecto. Sí, porque es importante saber que nosotros cuando nosotros de dónde proviene y a qué conlleva. Perfecto. Ay, buenísimo, mareaste lo que... Con Patri, no sé si Patri quiere apoyar, quiere hablar, pero el valor de la adquisición del lenguaje, porque eso es importante para el ser humano. Hola, ¿me escuchas? Ahí está, Patri. Patri, ¿quieres aportar algo? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos, Patricia. Dale, Patri. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. Sí, porque estoy teniendo problemas de señal, parece que se escucha todo entrecortado. Sí, a mí se me cortó, no sé, casi un minuto por ahí, así que hubo un pedacito que no te escuché, Milce, te pido disculpas. Sí, te escuchamos, Patricia, vos hablá nomás. Y bueno, medio que a mitad de año... Bueno, según nuestro cuadro, también explicamos lo que son las etapas en la adquisición del lenguaje. Y tenemos por un lado la etapa prelingüística o también llamada preverbal, que comienza desde el nacimiento hasta los 12 meses aproximadamente, y la etapa lingüística o verbal, que comienza, digamos, de los 12 meses en adelante. Luego tenemos características del lenguaje y, como dijo Emilce, estuvimos investigando, recordando diferentes autores, pero tomamos tres principalmente, que son Vygotsky, Piaget y Rebollo. De sí, Vygotsky, que acá una acotación hicieron Rebolla. No, mi computadora, por eso va a haber algunos errores.
Ok, sí, no hay no problema, no seguí lo nomás. pude modificar. Tuve inconveniente y no podía. Dificultades Me con la olvidé aclararlo. computadora de ella, sí. De la Rosa, Tuvimos dificultades, se tuvo que comprar una mejor dicho, por Al todas sus... pobre. Doctor Flor, Sí, no está sabes. casado Bueno, Sí, sí, sí. pero hace la de la comunicación Rosa, y el ¿no es cierto? lenguaje. Entonces él era Flor de la Totalmente. Rosa. Y a su hermano, que estaba Bueno, en nuestra, el autor compartía la habitación Vygotsky, con nosotros, ¿no es para cierto? él lo Toda la familia importante en la fueron las adquisición del comunitas lenguaje a se da verlo en por la casa, ¿no es cierto? interacción Ya que era social un que el fin de sujeto va semana nada teniendo con más. su entorno. Es decir, si bien es Compartieron importante con que tenga nosotros cierto desarrollo almuerzo, cognitivo, cena, para él va a etcétera, ser más etcétera. importante el Y por contacto que supuesto, tenga el sujeto con el ambiente. Y él nos en mi habla de casa no 3 había periodos: del ni habla ceniceros interna, siquiera, que y sería la de forma bebidas de había, habla creo que había privada, una dice, caña y un whisky que que me había desempeña la regalado mi función viejo cuando cognitiva y había dominio estado del propio en la municipalidad un comportamiento, es tiempo, decir, que nada es más, porque vino y autorreguladora. eso, nada. Luego Y así pasaríamos al habla egocéntrica, pasaron los que días es y regresaron un nuestras estadio de familias, tránsito del lenguaje fueron externo, de, y por en decir este así, caso investigar cumpliría la función con nuestra intelectual de familia. planificar y hacer Bueno, pasó, presentó su inteligible la informe y bueno, acción fue que va a llamado la realizar el atención sujeto, nuevamente para llegar por fin al a habla todos social, que es la que se utiliza los generalmente para que hablar con otras personas. compartían el patio con Luego nosotros. tenemos Entre ellos estaba el al famoso autor Rebollo, Germeta, que le que decíamos Che también nos Germeta, habla del desarrollo que fue, parece, lingüístico, el de ciertas encargado, ¿no es etapas cierto?, por del las que va doctor pasando el Laura, sujeto. de ir Tenemos la etapa del él llanto, lo estaba llama él, que se da desde el nacimiento enorme, ¿no es hasta los cierto?, 2 primeros recuerdo meses que de se vida, sin que es queso, donde el bebé comienza a emitir pasaba el agua sonidos, caliente, ¿no es pero cierto?, a que no todos los están estos asociados a y lo ve ninguna mi actividad hermano lingüística. en Por situación ejemplo, de lo que es el falta, llanto, le el llama la suspiro, atención y le corre. sino que son Le corre con condiciones un palo, le corre. fisiológicas. Por ejemplo, si el niño tiene Y nosotros hambre, salíamos a jugar si al siente frontón algún ahí malestar, se va a recuerdo que producir muchas el veces compartimos llanto. con Cookie, Es decir, etcétera, está Renzo, condicionado no sé si Woody fisiológicamente. también por ahí, pero hay un grupo grande del hogar, ¿no es cierto? Entre ellos estaba César ¿Se Rico, que es el cortó que o me se me avisa, cortó? ¿no es cierto? Que le No, me parece lo veo que que le está corriendo Patricia el se quedó a mi hermano. silenciada. Dejé todo yo y salí a enfrentarlo, por supuesto. Bueno, Patricia, profesor. Y Patri. es Y a mí como me sumamente era escucha. importante este autoridad, como periodo. era mayor, ¿no es cierto? Bueno, nosotros somos muy Hola. respetuosos. Sí, Sí, se te cortó un Lo momento. único que hice Retomá fue nomás. suspirar profundo y amagarlo Bueno, con la raqueta y decirle, no usted sé le dónde toca a mi quedé. hermano y yo voy a tener No, Y que Estábamos estábamos hablando en del Anula desarrollo. Rebollo. con la raqueta en el Exactamente. Estábamos en el desarrollo. Sí. desarrollo lingüístico según Anula por Rebollo. supuesto otro lío bárbaro que al final Bueno, terminamos comienzo todos pidiéndonos de nuevo disculpas donde uno al quedé. otro No, No sé. estábamos hablando de las características en sí, pero de mi las viejo por palabras, supuesto ya ya de las castigo palabras aisladas, grosero Sí, las emociones de exactamente. dos pasar la pandemia, ¿no palabras, es cierto? cómo Luego él de la vuelta de ese lo fin de va semana Primer clasificando. lenguaje, o esa sea, como semana nos decía, fuimos comparto, claro, del con primer Natalia lenguaje que Reche él en una cuando conversa nace emite ya un que era por ahí sonido, pero que él habitual, ¿no no es cierto? sabe que cuando cambia, o sea, cuando nace, el Hacíamos niño llora, el niño grita imitando sonidos Claro, son condiciones y hablando de fisiológicas, Melanesia, digamos. ¿no es cierto? Claro, eso Bueno, sí, sí, es. sí. después, hacia Cuando los Sí, fui sí. 6, las 7 primeras meses, veces, es donde surge el cuando fui al arrullo, dice el comedor autor, que es donde de comienza a producir Valencia, ¿no es sonidos cierto? Por decir así, placenteros, pero que aún me no se dijeron que observan en el indicios de comedor se come intencionalidad. el Y es mejor bife sumamente que no le importante vale la este pena, que periodo porque es me come donde el se mejor comienza a bife que hay establecer la primera en relación toda que la el bebé región, va a tener con su Puch entorno y de principalmente con cabeza. su madre. Ese día Y aquí sirvieron bife el niño para, comienza a ejercitar el por control de su supuesto, de aparato bebé, con las vocal en ganas de esta comer edad, carne, a partir de los imagínense. 6, 7 meses. Y los amigos, por Luego supuesto, de los bueno, 7 meses disfrutaron comienza lo que convidándome llamamos un el pedazo de bife. balbuceo, ¿sí? Que son, Por supuesto que no eh, era bife. son La risa de palabras ellos y las silábicas, digamos, carcajadas aisladas, casi los echan pero que luego se van a del ir comedor, complejizando en lo que son porque series. yo no sabía si no es bife, Y ¿qué hacia es? fines del Porque primer ellos, año no, va a esto es bife, comenzar a coman nomás. aumentar el repertorio del niño, el Y del repertorio gluten. silábico, Así y va a que recién aparecer lo que es gluten la yo, muchachos. jerga Así conocí el gluten. pseudolingüística. El Después balbuceo siguió con con otras jerga, dice el actividades autor, es que es donde los niños comienzan a totalmente, imitar los patrones de entonación inocentes, de su graciosas. lengua materna. Hacia los 12 y 18 meses aproximadamente, el niño comienza a realizar o a pronunciar sus primeras palabras y el autor llama a este periodo de palabras aisladas o holofrástico, que es que el niño emite, digamos, una palabra, pero esa palabra equivale a lo que sería una frase completa, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Luego, hacia los 18, 20 meses aproximadamente, aparece la sintaxis, que es donde el niño ya puede comenzar a producir oraciones sencillas, ¿sí? Al principio con 2 palabras, luego
luego las va a ir complejizando
y es en esta edad donde se produce una explosión lingüística, donde adquieren un vocabulario a una velocidad asombrosa, dice el autor. Hacia los 3 años, 4 años aproximadamente, se comienza a notar una variedad, digamos, en la construcción sintáctica que van teniendo las oraciones que realizan los niños. Pueden realizar oraciones interrogativas, comparativas, ya sus conversaciones comienzan a ser más fluidas y más gramaticalmente correctas, si se quiere. Y hacia los 6, 7 años se completa, digamos, lo que es el desarrollo fonológico, para llegar a los 10, 12 años a adquirir completamente lo que es la gramática. Y este autor lo que menciona, que es sumamente importante, que el léxico no se detiene nunca, es decir, que siempre estamos aprendiendo nuevas palabras y siempre es dinámico y constante. Y siempre tiene que ver, digamos, con el medio en el que se desenvuelve el sujeto. Del autor Piaget, lo significativo que rescatamos con Emilce fue que él toma la parte cognitiva, digamos, para adquirir el lenguaje. Él dice que el lenguaje está subordinado al pensamiento, ¿sí? Es decir, que para él el sujeto tiene que tener ciertos esquemas, digamos, ya construidos en su pensamiento para poder llegar a adquirir lo que es el lenguaje. Y él nos habla nosotras mencionamos 3 etapas nomás de las que él habla en su desarrollo cognitivo, que son la etapa sensorio-motriz, que va desde el nacimiento hasta los 2 años, y que es allí donde se observan esquemas de acción vocales que acompañan o refuerzan la acción motriz que realiza el niño, porque en esa etapa lo que hace el niño es justamente la actividad motriz, es donde lo que más se desarrolla en esa edad, en ese periodo. Entonces luego pasamos a lo que es la etapa preoperacional, que es de los 2 a los 6 años, y es aquí donde se desarrolla aceleradamente el habla. Y para terminar en lo que son las etapas de operaciones concretas, que es justamente donde el sujeto comienza a desarrollar el pensamiento, donde comienza a tener cierta organización y racionalidad. Es por eso que tomamos hasta esa etapa nomás de este autor. Además, queríamos contarles, compañeros, que qué valioso que es la relación y el vínculo que tenga el sujeto con el contexto. No, y comparto, aparte, perdón, no quiero dejar pasar esto que me quedó en el tintero, profe. De la anterior compañera, o creo que eras vos, Emilce, que dijo, no, vos fuiste, qué lindo y qué suerte tenemos de tener esta capacidad del sujeto, de tener la palabra, el habla, de poder comunicar y expresar. Qué rico que es en eso, el humano, digamos. Y no solamente lo que es expresarse la palabra, sino que también ahora valorar mucho la relación que tiene el sujeto con el otro a través del cuerpo. Qué lindo que es los vínculos que uno tiene que relacionarse con el otro para poder estar en contacto y estar a la vez en este mismo lugar, en este mismo escenario, ¿no? Que somos todos seres humanos y que de una manera u otra el ser humano siempre quiere estar en contacto con el otro. Eso es importante saberlo y valorarlo. Y otra cosa también que con la experiencia vivida desde la niñez con los niños, y Pati siempre charlando con esto, de lo que es la comunicación, no solamente la comunicación del habla, sino con el cuerpo. Y que muchas veces nosotros, en este caso los docentes y futuros psicopedagogos, cómo tenemos que estar en observante a este sujeto aprendiente. Eso es muy valioso. Y yo, la verdad que buscar otros autores, gracias profesor por darnos estos nuevos autores para investigar, porque cómo va evolucionando, ¿no?, la ciencia y cómo va poniendo lugar al tema del lenguaje. Y por último, queríamos aclarar con Pati o contarles también que esa relación y ese vínculo a través de no solamente lo social, el gesto, sino también de los portadores de texto, el de poder darle la oportunidad al otro que pueda expresarse a través de las escrituras, a través del canto, a través del arte, de lo visual. Entonces, del dibujo, del movimiento, inclusive expresando desde el cuerpo, porque el cuerpo manifiesta muchas sensaciones de estado, de sensaciones emocionales. Por eso el autor Jorge Fernández Áñez habla eso del lenguaje y del cuerpo y de la mente, que nosotros también tenemos que ver eso, y que después en la unidad el profesor nos va a ir diciendo, ¿no?, cómo el desarrollo del cerebro y qué particularidades presenta el sujeto
en caso que tenga alguna dificultad. Pero lo importante es ayudar a este sujeto a que yo pueda, el yo poder, ¿no? En relación con el otro. Exactamente, y cómo bueno, cada autor va trabajando, digamos, lo que es la adquisición del lenguaje desde distintos puntos de vista. Eso también es sumamente valioso y permitirnos, profe, esta exposición, digamos, en grupo, como usted dijo, nos permite ver las distintas dimensiones desde las que se toma el estudio del lenguaje, desde distintos autores y distintas perspectivas. Sí, totalmente. Y la capacidad de reflexionar sobre el lenguaje, profe, eso es importante. Sí, no, es que, todo, ¿no? es que justamente, ¿no? Hay tantos enfoques y darle la importancia al lugar que tiene el lenguaje, porque al fin y al cabo, ¿no? Hablando lenguaje en el sentido amplio, ¿no? Con el lenguaje construimos mundo y aprendemos el mundo, ¿no? O sea, podemos nombrar nuestro mundo a partir del lenguaje, desarrollar nuestro intelecto, poder nombrar todo lo que existe, poder conocer, tiene capacidad creativa, entonces está presente siempre, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a ver, vamos a abordar de distintos autores y vamos a ver cómo cada autor, desde un enfoque por ahí distinto, va haciendo su aporte, que después, cuando lleguemos a la unidad 3, vamos a poder tal vez empezar a pensar algunas maneras de poder abordar ciertos trastornos del lenguaje que siempre están muy presentes y a lo que justamente ustedes se tendrán que abocar, ¿no? Muy buena exposición. No, lo que queríamos terminar diciendo que la psicolingüística es la ciencia que encarga del estudio del hablante, de adquirir, de comprender, de producir, y que esto tiene que ver todo con el lenguaje, ¿sí? En la comprensión, la producción, la adquisición. Es valioso esta ciencia. Sí, totalmente. Bien, la felicito, la verdad, muy buen trabajo. La verdad. Por otros lados, porque como que... ¿Cómo es esto? Sí, todo lleva, estamos todos en la... Claro, el tema es que a Patria a mí me gusta mucho el tema de la investigación, entonces como que lo que tenemos, lo que aprendimos, seguimos investigando y eso nos llevó para otro lado, por ahí queríamos no salir del marco del que el profesor pidió, ¿no? De los esquemas. No, pero está bien que se hayan salido del marco, que hayan expandido un poco por ahí, no hay ningún problema, porque justamente esa era la idea, ¿no? Que se vayan encontrando, lo iba a llevar y las iba a llevar necesariamente hacia muchos autores, varias perspectivas, y estaba el desafío ahí en cuál nos enfocábamos, cuáles tomábamos, etcétera, y poder ir empezando ya a tantear un mundo que justamente vamos a abordar a partir de las clases siguientes, ¿no? Así que la verdad que muy, muy buen trabajo. Gracias, profesor, gracias por escucharnos, compañeros. Disculpe nomás por los errores. No, está bien, puede pasar, sí, entiendo el problema, pero la verdad que la exposición ha sido muy clara, así que están más que aprobadas. Después sí evaluaré el mapa y bueno, sí. Ahí puede que haya un poquito de merma en la nota, pónganle, por decirlo de alguna manera, pero no va a afectar demasiado. Es que el lenguaje siempre expresa y dice, así que estamos bien. El número también expresa y dice, Manuel. Sí, no, pero hasta el momento, la verdad, aparte yo sabía también que se iban a dedicar, como somos poquitos, sabía que le iban a dedicar el tiempo necesario y entonces yo no esperaba nada menos de lo que estoy escuchando hoy y viendo, así que felicitaciones a todos. Bueno, necesitamos terminar esto y nos quedan 2 compañeras, así que Lorena, creo que vos vas a seguir, ¿no? Sí, profe. Bien, espérame que voy a presentar tu pantalla, tu diapositiva.
aviso, a diferencia por ahí de las diapositivas anteriores, la de la compañera tiene mucho más imagen por ahí, o tiene mucha más imagen que otros trabajos. Así que eso está bueno también porque he visto diversidad en la presentación, en la exposición, así que muy, muy interesante. Bien, aquí estamos, Lorena, cuando vos quieras. Bueno, profe, ahí va. Esa es la carátula, está nuestro nombre, y pueden ver que la imagen expresa algo también ahí. Un ser humano y un mono, de donde se supone que nosotros salimos. Bien, la próxima, profe, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Dame un tiempito porque... Ahí. A ver. Ahí. Bien. La adquisición del lenguaje. Yo tomé al principio los dos autores que usted había recomendado, pero también tomé otros autores como Chomsky, Skinner, obviamente Vygotsky, Brunner, y Jan Ayrton y Charles Hocke nos plantea el primero dos teorías, una teoría de la continuidad y una teoría de la discontinuidad. ¿Qué nos quiere decir con la teoría de la continuidad? Dice en principio que nosotros, los seres humanos, voy a prender mi cámara un poquito, profe, que nosotros los seres humanos tenemos gritos y que esos gritos fueron complejizándose y fueron evolucionando. Y la otra teoría, la discontinuidad, sin embargo, dice que estos gritos y estos gemidos están mezclados aún hoy con el lenguaje. Charles Hocke nos plantea ya que hay un canal, y que este canal es auditivo y un canal vocal, que esta adquisición del lenguaje tiene también una arbitrariedad, como ser las palabras. Esto quiere decir que si nosotros, yo puse un perrito ahí, que si nosotros decimos perro, no significa que la P, la E y las R tienen que ver con alguna característica del animal, que no, por eso dicen, no hay una arbitrariedad, no tiene que ver la palabra con el significado. Hay una semanticidad, que esta semanticidad va a ser diferente en los animales, porque para nosotros perro va a significar algo, va a significar un perro, un animal. Sin embargo, bueno, esa palabra. Sin embargo, en los animales no, los animales van a enseñar a través del ejemplo. ¿Puede ser la otra, profe? Sí. Hay también una transmisión cultural, o sea, el ser humano necesita sí o sí de su entorno para aprender. Un niño no puede criarse aislado, necesita sí o sí de una familia, que no se genera el lenguaje porque sí. Este lenguaje también va a tener características, hay un uso espontáneo, eso también nos habla del inanitismo, que más adelante lo vamos a poder ver, que nosotros necesitamos turnos al hablar, como en esta exposición tuvimos que esperar nuestros turnos para hablar, porque si no va a ser difícil. La dualidad, ¿esto qué quiere decir? Que va a haber una doble articulación, el desplazamiento, podemos contar algo, podemos estar en un lugar y contar qué nos pasó en algún momento, y la dependencia de la estructura, y que estas palabras van a tener también un orden. ¿Puede ser la otra, profe? Sí. Y acá también, como decía uno de los compañeros, hay dos palabras que a mí me llamaron la atención y que son ricas, que es la ontogenia y la filogenia. La ontogenia, yo desarmé la palabra porque en la bibliografía estaba, y nos dice que la palabra onto significa ser, y genia va a venir de origen. Por eso yo puse esa imagen, me parecía muy rica, porque en realidad lo que es la ontogenia nos va a estudiar a nosotros desde siempre, desde nuestro origen. Dice que la ontogenia del lenguaje se plantea en el origen de la lengua y estaría en la fisonomía que representa al ser humano.
y que se inicia desde el llanto. Acá es muy importante para nosotras las maestras jardineras. ¿Podemos ir a la otra, profe? ¿Está? Ahí está. La ontogenia, un proceso evolutivo específicamente del tracto vocal que se producirán distintos sonidos. Ahí viene Chomsky. Bueno, más adelante vamos a ver en la siguiente. Chomsky nos habla de la facultad del desarrollo del lenguaje y que es un componente del cerebro, dice, que tiene un estado inicial en la expresión genética, lo cual es una característica común de la especie humana. Es importante lo que dice Chomsky, porque es algo que vamos a tener nosotros solamente. Por eso los animales no hablan o tienen otra Claro, forma es de especie humana. Ah, perdón. Sí, posee etapas, hay etapas de prelenguaje, de un primer lenguaje y de una habla propiamente dicha. La próxima, profe. Filogenia. Filogenia, ahí decíamos recién que tenía que ver con la especie y con la raza. Y otra vez hablamos de genia, que tiene que ver con el origen y con una generación. Se dedica a estudiar el origen, la filogenia, el origen y el desarrollo a lo largo de la historia evolutiva de las especies que pueblan el planeta. Por eso se llama filogénesis del lenguaje. Realiza un planteo evolutivo del lenguaje y esta teoría sostiene que el origen podría estar en los sonidos naturales. Los hombres primitivos crearon el lenguaje a partir de escuchar los sonidos que la lluvia generaban al caer. Por eso dice que a nosotros nos tranquiliza la lluvia también. Puede ser los sonidos de los animales que emitían en el bosque o los mismos sonidos que ellos generaban al golpear ciertos objetos. La próxima, profe. Ahí está, filogenia y la ontogenia. Lo que le decía hoy. La ontogenia aparece desde que somos algo, ¿sí? Esto se genera ya desde la panza de la mamá. Hay un prelenguaje. Este prelenguaje, desde el momento que sale el niño de la panza de la mamá, va a tener que condicionarse un montón de cosas, como respirar, como mover la boca. Él empieza a escuchar unos sonidos, incluso desde la panza, sonido de la mamá, del papá o de algo que está sucediendo afuera también. Pero él ahí no habla. Esto se va a producir recién una vez que nace. Por eso hablan de un primer lenguaje, porque él empieza hoy hablaban de la palabra guturar, empieza a mover su boca y a ver que al moverla va a generar algún tipo de sonido. Uh-huh. Después, más adelante, él va a tratar, o ella, el ser humano en sí, va a tratar de copiar los sonidos del ambiente. Y esta ontogenia se divide en 3 etapas. Hay un prelenguaje, un primer lenguaje y un lenguaje propiamente dicho. Este lenguaje propiamente dicho ya se va a generar con un medio que también es hablado. En la próxima, profe. A mí me interesó muchísimo hablar, la próxima, profe, del innatismo. ¿Qué quiere decir este innatismo? Estamos acá, perdón, ¿en esta? Sí. ¿En la que dice maternés? Okay, en la que dice maternés, y qué importante eso. El innatismo de un bebé inexperto a un pequeño gramático. El maternés es el manual de padres, cuando nuestros papás o cuando nosotros como padres empezamos a hablar con nuestro bebé, con nuestro niño, y empezamos a decirle pequeñas palabras, y el niño nos va a mirar y va a tratar de entender qué estamos diciendo nosotros. El dialecto que utilizan las madres, cuando hablamos de chiquitito, de pequeñito, le decimos, utilizamos, a ver, ¿cómo podemos decir? La mema, cuando queremos decir una mamadera, y el niño va a ir teniendo esa pronunciación cuidada, o como decían hoy las compañeras también, pequeñas palabritas, pequeñas, claro, asociando, por ejemplo, en vez de decir, por ejemplo, vi un perrito, que estos son los ejemplos que están ahí, va a decir, vi, o va a decir rito, en vez de decir el perrito tenía un hueso, por ejemplo. Él va a decir pequeñas palabritas, por eso va a tener una pronunciación cuidada, que son emisiones breves, repetitivas, un léxico simple, sin programa educativo. El maternés es importante
que nosotros podamos reconocerlo, sobre todo las maestras jardineras, cuando estamos acunando a algún bebé o cambiando, porque es el que va a traer desde la casa. Este maternés también va a ser el habla o la lectura que va a tener el niño, ya sea de la cara de la mamá, porque nosotros pensamos que el ser humano lee a partir de una pronunciación de una palabra, de un texto, y no es así. El niño empieza a leer desde mucho tiempo antes, lee los rostros de las personas que los cuidan, lee una mano, lee las arrugas de la mamá. Por eso habla también de una complejidad creciente, que es de menor a mayor. Esto no se va a deber al maternés, esto va a ir incrementándose. Profe, en la siguiente. Esta etapa de adquisición del lenguaje, como decíamos hoy, va a haber una etapa o una fase prelingüística donde el bebé hace sonidos. Esto va dentro de los primeros 6 meses se da esto. El bebé hace sonidos no asociados a una actividad lingüística, el llanto, el suspiro. En estos llantos van a ser diferentes tipos de llanto, porque él va a saber que cuando un modo de llanto va a ser de dolor, otro modo de llanto va a ser de hambre, y va a ver el movimiento de la madre, la respuesta que va a tener o con la madre o con la persona que lo esté criando. El balbuceo, que se va a dar ya a los 7 meses, donde empieza como decía hoy una de las compañeras, que nosotros nos poníamos contentos, creo que fue la primera compañera, que decía que nos ponemos contentos porque lo nombra al papá o la nombra a la mamá. A los 12 meses ya tiene un amplio repertorio silábico. Esto siempre y cuando el niño sea, y vamos a decirlo bien entre comillas, tenga un proceso normal. Hay un periodo holofrástico que se da entre de los 12 a los 18 meses, que son las primeras palabras que equivalen a una frase, como decíamos hoy, papá estudiando, por ejemplo, que quiere decir papá estudiando. A los 20 meses aparece la sintaxis, mi agua, que quiere decir mira el agua. La mamá va a entender todo lo que la mamá o la persona que lo esté asistiendo va a entender todo, y él va a estar largando o ella va a estar largando palabras sueltas y no completas, no va a ser una oración completa. Sin embargo, a los 3 años ya se observa una notable construcción de esta sintaxis. Nosotros siempre decimos que las nenas son más loritas porque tienen un vocabulario más rico que el varón. La etapa de la adquisición del lenguaje, seguimos de los 4 años, el niño o la niña dominan ya mecanismos básicos del lenguaje. Acá en esta podemos nosotras como maestras jardinera darnos cuenta si el niño tiene a su alrededor libros, si tiene alguien que le cante, si tiene alguien que le cuente una historia, si tiene alguien que le lee poesía. ¿Puede ser? Va a repercutir mucho, va a tener un alto impacto en ese vocabulario que va a tener o ese léxico que va a tener este niño o niña. A los 6 y a los 7 años el desarrollo fonológico se completa. No se completa, van a haber palabras que van a estar mal pronunciadas, por ejemplo los triptongos. Va a ser raro que todos completen esa palabra, va a tener dificultad y eso es lo normal, entre comillas, vuelvo a decir. De los 10 a los 12 años sí ya va a haber un completo desarrollo gramatical, pero como decía hoy también otra de las compañeras que expuso, este aprendizaje no se detiene nunca. Nosotros hoy estamos aprendiendo palabras que van a significar este incremento para nuestro vocabulario, nuestro léxico. En el siguiente, profe. Este léxico es la adquisición de un lenguaje que está presente en nuestra especie, tiene estadios bien diferenciados y es sensible a la complejidad estructural actual del lenguaje. Bueno, ahí en la última ya yo tomé 3 autores, pero que no escuché las otras y me parece por ahí oportuno contar la oposición que existe entre Piaget y Vygotsky, profe, porque Piaget dice que se va a desarrollar un aprendizaje primero, que va a existir una estructura en este remolque, va a existir una estructura, y Vygotsky dice que
hay situaciones experimentales objetivistas controladas en los laboratorios. Por eso critica este modelo de estímulo-respuesta del que habla el método genético experimental, el cual implica el análisis de procesos no productos terminados. ¿Qué quiere decir esto? Porque Piaget decía que va a haber estructura, una estructura y va a venir otra estructura. Sin embargo, Vygotsky dice que va a ser creciente, que esa estructura no va a venir a romper la otra, no, sino que va a ser creciente y que no va a estar terminado nunca porque va a haber otra fase, otra próxima fase. Y por eso también, como remarcábamos hoy, este aprendizaje va a ser de por vida. Brunner... Sí. Un comentario nomás. Piaget justamente habla de estructuras que generalmente pasan por un proceso de asimilación y acomodación. En cambio, Vygotsky tiene un enfoque, creo que alguien, no sé si lo había dicho hoy, pero justamente creo que era el grupo anterior que estaba hablando de Vygotsky. Él tiene un enfoque sociocultural, es el medio justamente con el que va a se condicionar, vincula. exactamente. Exactamente, sí. Continúa nomás, era un comentario nomás. Sí, profe. Brunner establece que los seres humanos estamos capacitados biológicamente para comprender algunos significados a través de representaciones protolingüísticas, que les permiten interactuar con mayor facilidad en el medio. Para ello requiere de una disposición prelingüística para el significado, que facilitará la aproximación del lenguaje, las líneas biológicas y la cultura que se entrecruzan. Y yo creo que también tiene Brunner un fuerte impacto en lo que nosotros somos como seres humanos crecientes. Sí, él tiene un enfoque constructivista, entonces el enfoque constructivista de Brunner, digamos, es una de las últimas corrientes que tienen que ver con el aprendizaje en general, que de alguna u otra manera revolucionó, digamos, esta manera de ver cómo se educa, cómo se aprende, etcétera. Profe, eso es todo. Bien, te felicito, muy buen trabajo, la verdad. Sí, por ahí la única acotación es que te quedaste por ahí muchas veces en filogénesis y teníamos que tratar de desarrollar más ontogenia nomás, pero está re bien. Está bien, hiciste si se quiere, un paneo más general, más abarcativo todavía que el de otros grupos que abordaron a mí me hubiera solamente la ontogenia. detenerme más en lo que es el maternés. Bueno, seguramente por ahí hacemos... A mí me gustó muchísimo. Por ahí hacemos algún que otro trabajo y más adelante y vemos a ver cómo lo podemos incluir. Lo que pasa es que bueno, es nuestra área, profesor. Claro, sí, lo entiendo porque... No está muy desarrollado tampoco y lo importante que es para la adquisición del lenguaje. Y saber también que el bebé es una máquina de aprender. Entonces esto, como el año pasado hablábamos de los otros autores, ¿no? Cómo va evolucionando y cómo va mirando nosotros al niño, ¿no? En sus primeras etapas de vida. Y por esto eso del inanitismo también, que el ser humano nace como preprogramado para la adquisición de este lenguaje. Sí. Una única observación, no es inanitismo, innatismo nomás. Ah, sí, tiene doble N, disculpe. Sí, no, está bien, no, porque lo dijiste varias veces y bueno, por ahí, para corregir nomás, pero no, muy bien, te felicito, Lorena. Y bueno, y nos queda la última compañera, Claudia. Habilitate nomás el micrófono. Bueno, yo estoy acá con mi compañera Cóceres Joana. Bueno, y comenzamos, profe. Espérame un cachito, que abro tu... Voy leyendo mientras. Bueno. Lo que sacamos de internet, que es acerca de la ontogénesis del lenguaje. Dice que es el desarrollo del lenguaje constituyendo el proceso de aprendizaje sociofisiológico único e indivisible, en el que cada etapa y aspecto modifica los restantes. Para el estudio del mismo se sugiere el método genético, es decir, el criterio de sucesión de estadios, que a su vez es complejo porque a pesar de estar unidos evolutivamente en un proceso, se diferencian por la complejidad gradual de sus características y por la aparición de otras nuevas. La ontogénesis del lenguaje comienza desde el llanto inicial del recién nacido,
desarrollándose a través de una serie de etapas de evolución correspondidas en el desenvolvimiento físico y mental del niño, hasta el uso, fijación y automatización comunicativas de un medio de expresión oral, fonético, léxico, sintáctico, que constituye un verdadero código de señales. Este proceso se divide en diferentes etapas. Durante los 2 primeros meses de vida, el bebé se limita a emitir sonidos que no están asociados a ninguna actividad lingüística. Por ejemplo, llantos, suspiros, chasquidos. Se trata de sonidos condicionados fisiológicamente, es decir, que el niño llora cuando tiene hambre o cuando tiene algún malestar. La siguiente diapositiva. La fase prelingüística sigue hasta aproximadamente los 6 o 7 meses. En esta etapa surge, no nos equivocamos, profe, ahí el arrullo sigue. ¿Ahí? Ahí está. Disculpame, se me fue el dedo. Gracias. En esta etapa surge el arrullo, que es un canturreo que se asemeja a sonidos consonánticos o vocálicos de una forma difusa. Durante la etapa del arrullo, el niño comienza a ser capaz de producir sonidos placenteros. Estos sonidos, de alguna forma, llevan al niño a establecer una primera relación con el entorno. La siguiente diapositiva dice que a partir de los 7 meses surge el balbuceo. Por primera vez el niño produce sonidos que son percibidos por los adultos como emisiones silábicas. Primero estas emisiones aparecen aisladas y más tarde se presentan en series como papá, mamá, baba, dada, tata, nene. Hasta el final del primer año el bebé aumenta paulatinamente el repertorio silábico, convirtiendo el balbuceo en una especie de jerga pseudolingüística. Durante esta fase los niños comienzan a emitir los patrones de entonación de su lengua, lo que es interpretado por los padres como un signo inequívoco de que sus hijos les están hablando a pesar de que no pueden entenderles. Entre los 12 y 18 meses se produce un acontecimiento muy esperado por los padres, que es donde el niño dice su primera palabra. Durante el periodo de palabras aisladas, también llamada holofrástico, porque la palabra pronunciada equivale a toda una frase. Por ejemplo, eta quiere decir dame una galleta. El niño aprende vocablos que se refieren esencialmente a objetos de todo tipo, tanto animados como inanimados. Por ejemplo, guau guau significa perro, eta, galleta, ten significa tren. Y alrededor de los 18 o 20 meses aparece la sintaxis, al principio con la emisión de 2 palabras y más tarde con emisiones más complejas. Bueno, profe, ahora me tocaría hablar a mí. Yo desarrollaría los temas siguientes, que es el desarrollo sináptico. Bueno, sintáctico. Sintáctico tal vez. Sí, profe. Estoy un poco nerviosa y mal de la voz, pero bueno. Durante esta etapa tiene lugar la explosión lingüística. Los niños comienzan a adquirir un vocabulario a una velocidad asombrosa. El aprendizaje es una... espere, profe, que me perdí. Tranquila, Claudia. Pasa que me duele mucho la garganta, Joana, profe. ¿de qué está hablando? ¿Está hablando Joana? Sí, profe. Me duele un poco la garganta y por eso es, profe, disculpe. No, está bien. Bueno, ¿dónde era que había quedado? Arranco de vuelta, ¿puede ser, profe? Porque me perdí. Sí, tranquila. Empezá tranquila nomás. Sí.
Bueno, yo estaba hablando del desarrollo sintáctico. Sí. Bueno, durante esta etapa tiene lugar la explosión lingüística. Los niños comienzan a adquirir el vocabulario a una velocidad asombrada. El aprendizaje es una palabra tras otra. Al mismo tiempo aumenta la longitud de las emisiones, que había hablado mi compañera, y una habla telegráfica, que es la ausencia de palabras, o sea, palabras cortas. Después tenemos, a partir de los 3 años, los niños pueden establecer conversaciones fluidas con los adultos, como suponemos, te preguntan cosas o vos le respondés a algo así. Después tenemos... a los 3 años el niño es capaz de hablar con la adquisición del lenguaje, pero eso no quiere decir que termina ahí. A partir de 3 a 4 años el niño consigue dominar un mecanismo básico del sistema lingüístico, a diferencia de otros. A los 3 años el niño a los 3 años el niño denomina los sonidos de español. A los 7 años va completando un desarrollo fonológico. Ese es el problema de las pronunciaciones, no siempre se pronuncian bien las cosas. Como ahora que me está pasando a mí es porque estoy nerviosa. Y tuve unos problemas sobre eso también. Por eso me gustó el tema que usted nos dio a desarrollar. Ok, bueno, mira qué bueno. Sigo, profe. El desarrollo... Bueno, el proceso de adquisición completamente de la gramática se va extendiendo de 10 a 12 años, donde se deja de cometer errores y se puede hablar con claridad. En algunos casos depende del aprendizaje de la persona, porque no todos aprendemos de la misma forma. Por eso dice que el aprendizaje es léxico, nunca se detiene. Siempre existe la posibilidad de adquirir nuevas herramientas, nuevas palabras. Después dice, en resumen, la adquisición del lenguaje continúa en las primeras etapas del niño, que adquiere un mecanismo lingüístico básico, tras los periodos que se van fijando entre 3 y 4 años. Va haciendo un recorrido que se refiere al niño inexperto. Cuando nace sería inexperto, y después va desarrollando el habla, que a partir de los 2 o 3 años depende, no todo de la misma forma. No obstante, a esto después existe la etapa de 8 a 12 años que el niño muestra que va adquiriendo la lingüística. En conclusión, el proceso adquirido del lenguaje no se detiene, ya que habíamos dicho que va tardando. Esto hace un despliegue a una cierta consecuencia metalingüística, la capacidad para reflexionar sobre el lenguaje, que es un proceso que requiere y se va generando en nuestra genética. Después tenemos la adquisición del lenguaje, que está impresa en lo genotípico, que de nuestra especie, aunque hemos desarrollado ciertas posibilidades en los intelectos y esas cosas. Bueno, y así va terminando, profe. En un momento se cumple el estadio, se adquiere un lenguaje, aunque, como se dice, lo léxico, que nunca terminamos de aprender los vocabularios. Perdón, había apagado el micrófono. Muy bien, se notaba nerviosa, sí, Joana, pero tranquila, porque fíjate que estamos todos acá ya somos medio una familia, ya acá. Porque siempre estamos acá, somos un poquito y... La familia de la Mariano. Sí, más o menos, sí. Muy bien, Noelia. Bueno, nada más que de felicitar. Bueno, esta cuestión de la exposición hay que afrontarlo. Nos va a ayudar a justamente superar miedos, enfrentarnos a exposiciones orales, a ordenar nuestros conceptos, nuestras ideas, justamente. Y es una buena experiencia, me parece. Muy buenos trabajos de todos los compañeros. Algunos tal vez más profundos, otros no tan profundos, pero al fin y al cabo, digamos, se ha notado el trabajo y el esfuerzo que le han dedicado, así que los felicito a todos. Obviamente todos los que expusieron están más que aprobados. Después veremos, en todo caso,
el nivel de la nota, pero desde ya los felicito. No sé si quieren agregar algo. ¿No? ¿Queremos ir a descansar todos? Buenísimo. Bueno, muy buenas noches. Nos veremos la semana que viene, ya finalizando unidad 1 y comenzando unidad 2. Buen descanso. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Profe, ¿la nota la sube hoy o miramos mañana? Ay, no creo que la suba hoy ya. No, tiene que Bueno, terminar el mañana partido. entonces con tranquilidad. Mañana Viento está la fresco. nota. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Chao, Vamos, chao. Argentina. Gracias. Chau, chau. Chao, chao.